En 2012, se suponía que algo terrible iba a suceder en el mundo, tal vez incluso el fin del mundo. ¿Por qué? Porque, según el antiguo calendario maya, justo en ese momento terminaba una era y comenzaba algo nuevo. No nos pasó nada, pero gracias a esta extraña teoría, todos se enteraron del pueblo indígena de América Central. El imperio maya estaba ubicado en los trópicos, en los territorios que hoy corresponden a México y Guatemala. Alcanzó el apogeo de su poder e influencia aproximadamente en el siglo V de nuestra era. Los mayas sobresalieron en la agricultura, la alfarería, la escritura jeroglífica, la astronomía y las matemáticas. Nos dejaron una gran cantidad de arquitectura impresionante y obras de arte. Pero en el siglo X, la mayoría de las ciudades mayas fueron abandonadas y nadie sabe hasta el día de hoy qué ocurrió con ese imperio que alguna vez fue grandioso. Entonces, ¿quiénes eran los mayas? ¿De dónde vinieron y por qué fueron conocidos? Y finalmente, ¿qué les pasó? Si te gustan nuestros videos de historia, suscríbete al canal y dale like a este video. Hace unos 20,000 años, los humanos cruzaron el istmo entre Asia y América. Comenzaron a avanzar rápidamente hacia el sur y hace unos 10,000 años ya habían llegado a América Central. En ese momento, eran tribus nómadas y recolectoras que disfrutaban de la abundancia de animales salvajes. Pero gradualmente, como en el resto del mundo, los habitantes de América comenzaron a adoptar la agricultura y abandonar el estilo de vida de cazadores. Los antepasados de los mayas aparecieron hace unos 4,000 años, cuando ya existían las pirámides egipcias y la India y China estaban en pleno desarrollo. Todavía era una sociedad clásica de agricultores que no se había distinguido por grandes logros en la ciencia y la cultura. Junto con los mayas, en ese tiempo existía la civilización olmeca. Alcanzaron impresionantes éxitos en el desarrollo cultural y ejercieron una influencia clave en todas las demás culturas de América Central. Entre ellos, los olmecas fueron los primeros en desarrollar la escritura y el calendario. Fue sobre los logros olmecas que más tarde se basaría el florecimiento de los mayas. Hacia el siglo IV a.C., los mayas alcanzaron grandes alturas en la construcción de pirámides y ciudades de piedra. En los siglos IV-III a.C., surgió la civilización clásica maya, cuyos logros aún asombran. La era de los mayas clásicos duró aproximadamente hasta el siglo X de nuestra era. Fueron testigos del auge y caída del Imperio Romano, del florecimiento de la gran dinastía Han en China, del nacimiento y expansión del Islam y del comienzo de la Edad Media clásica. Durante este tiempo, los mayas construyeron enormes ciudades, incluyendo la legendaria Chichén Itzá. En cada ciudad vivían decenas de miles de personas. Los mayas lograron grandes avances en matemáticas y desarrollaron un calendario bastante preciso con un ciclo anual de 365 días que se extendía miles de años en el futuro. Los mayas vivían en las duras condiciones de las selvas tropicales. Construir una civilización avanzada en tal lugar no era una tarea fácil. Vivir en la selva tropical no significa alimentarse constantemente de bananas y cocos que crecen por doquier. Es una lucha constante contra condiciones naturales severas, lluvias continuas, insectos y otros problemas. Además, en los trópicos es casi imposible practicar la agricultura de manera adecuada. Pero los mayas no solo lograron adaptarse a estas condiciones, sino que también construyeron grandes ciudades y una cultura floreciente. La religión maya, como la de otros pueblos indígenas de América Central, se caracterizaba por su crueldad. Los sacrificios humanos no eran raros. Al mismo tiempo, sus dioses se asemejaban a los humanos. Muchos de ellos nacían, envejecían y morían. El dios supremo era Itzamna, el creador de todo lo existente y dios del sol.
En su panteón también había varios dioses jaguares, el más importante de los cuales era el sol nocturno, el dios del fuego y de la guerra. Los jaguares eran animales sagrados para los mayas. Se les respetaba y veneraba, y solo la élite de la sociedad tenía permitido vestir su piel. Los mayas tenían un juego de pelota popular, que no solo era una forma de entretenimiento, sino que también tenía un significado religioso. Aunque sus reglas exactas no se conocen, este juego era común en toda América Central. Se jugaba en muchos pueblos indígenas y se han encontrado estadios de juego de pelota en toda América Central. En el siglo IX ocurrió algo que sacudió los cimientos de la civilización maya. Una por una, las ciudades clásicas fueron abandonadas y la civilización maya colapsó. Todavía no sabemos qué les pasó. Algunos creen que para el siglo IX, los mayas habían agotado la naturaleza hasta tal punto que ya no podía sostener el crecimiento constante de la población. Otros sostienen que la guerra continua entre las ciudades-estado rivales llevó al declive. Finalmente, pudo haber ocurrido un cambio catastrófico en el medio ambiente, como un periodo de sequía extremadamente largo e intenso, que habría golpeado especialmente a ciudades como Tikal, donde el agua de lluvia era necesaria tanto para beber como para irrigar cultivos. Después del colapso, los mayas no lograron recuperarse por completo. Durante varios siglos más continuaron viviendo en estas tierras, pero ya no construyeron grandes pirámides ni realizaron descubrimientos importantes. Otras tribus de América Central también llegaron a estas tierras. Durante la mayor parte del tiempo, la península de Yucatán fue escenario de una lucha constante por el poder y la influencia entre diferentes pueblos. Esto continuó hasta que los españoles desembarcaron en las costas de América Central. En 1492, Cristóbal Colón llegó a las costas de América. Muy pronto, los europeos comenzaron a colonizar nuevas tierras. Fundaron ciudades en Cuba y en las islas del Caribe. Y solo 30 años después, un ejército bajo el mando del famoso conquistador Hernán Cortés tomó Tenochtitlán, la capital de otro poderoso imperio de América Central, los aztecas. Luego, casi todo México fue conquistado. Como resultado de estos eventos, una gran cantidad de nativos americanos pereció. Se enfrentaron a enfermedades desconocidas hasta entonces. Todo su estilo de vida y su visión del mundo fueron destruidos. Pronto llegó el turno de los mayas. Todos los conquistadores eran voluntarios, la mayoría de los cuales no servían por un salario fijo, sino por una parte del botín, metales preciosos y tierras. Muchos de los españoles ya eran soldados experimentados que habían participado en campañas militares en Europa. Aprovechando la fragmentación política de la población local y la superioridad tecnológica, pudieron conquistar grandes territorios sin dificultad. Las enfermedades traídas de Europa también jugaron un papel importante en la conquista de los indígenas. La viruela, el sarampión, la gripe, el tifus, epidemias que incluso en Europa eran problemáticas, llegaron a tierras nuevas, donde nunca antes habían existido. Los científicos estiman que, como resultado de las epidemias, murió hasta la mitad de la población de América. En algunas regiones, esto llevó al completo abandono de las tierras. Así, la llegada de enfermedades fue fatal para los mayas, más de la mitad de su población murió. Los españoles tardaron varios años en conquistar y someter todo Yucatán. El líder de esta empresa fue Pedro de Alvarado, un conquistador del equipo de Hernán Cortés. Era extremadamente cruel, quemaba ciudades, mataba a mujeres y niños. Su nombre quedó grabado en la historia como símbolo de la inhumanidad. Las tribus mayas dispersas fueron sometidas en pocos años. Solo quedaron independientes algunas ciudades en las tierras bajas que no eran fáciles de capturar.
Pero esta cuestión también se resolvió a finales del siglo XVII, cuando los españoles lanzaron el último ataque decisivo contra los mayas. Los mayas tenían una escritura destacada. Es probable que escribieran cientos o miles de textos. Pero después del brutal dominio español, solo nos quedan unos pocos escritos que nos permiten saber qué decían los mayas sobre sí mismos. Solo podemos especular sobre la valiosa información contenida en los textos perdidos. La conquista española destruyó la mayoría de las características definitorias de la civilización maya. Sin embargo, muchas aldeas mayas permanecieron alejadas del control colonial español y, en su mayoría, continuaron viviendo sus vidas. En ellas, se logró preservar la cultura única y la identidad de los mayas. Los españoles explotaron de manera bastante severa y despiadada a la población local, pero la gente continuó dedicándose a los oficios tradicionales y al arte, manteniendo su identidad. El trato cruel de los españoles provocó un gran resentimiento entre los mayas, y, aunque las colonias de España en América lograron su independencia a principios del siglo XIX, la opresión de los mayas no cesó. El poder en el país pasó a manos de los criollos, descendientes de colonos, que, al igual que los propios españoles, despreciaban a la población indígena. A mediados del siglo XIX, estalló en México un levantamiento de los nativos en Yucatán que duró más de 50 años. Los mayas crearon un estado independiente que incluso recibió reconocimiento informal del Reino Unido. Pero no pudieron resistir a largo plazo al ejército mexicano. Los mayas fueron derrotados y sometidos a represalias. La guerra se cobró la vida de cientos de miles de personas y agravó aún más las relaciones entre la población indígena y los descendientes de los colonos. Muchos piensan que, tras la conquista española, los mayas desaparecieron por completo, pero no es así. Hoy en día, en México y los países de América Central viven 8 millones de personas que pertenecen a más de 30 grupos mayas. Pero todavía enfrentan una dura opresión y discriminación. Casi en todos los países de América Latina, los indígenas son uno de los grupos más marginados, y los mayas no son la excepción. Pero no se rinden y continúan su lucha por el derecho a su idioma y cultura. ¿Sabías que los descendientes de los antiguos mayas todavía viven en América? ¿Por qué crees que su civilización finalmente colapsó? Escribe en los comentarios tu opinión.